Mamá, ya no vas a viajar. Cancelé tu boleto. Así, sin explicación, como si mi ilusión, mis años, no valieran nada. Yo pensé que ese golpe sería el final, pero me equivoqué. Porque esa misma tarde, cuando me senté sola en el aeropuerto, con el corazón hecho pedazos, alguien se acercó a mí, alguien que llevaba décadas desaparecido, alguien que yo había dado por perdido. Y lo que esa persona me dijo, lo que confesó ahí, delante de todos, cambió para siempre mi destino y destruyó el de mi hija. Mamá, ya no te vas de viaje. Esas fueron las primeras palabras que escuché aquella mañana, antes incluso de que el sol terminara de abrirse paso por la ventana de mi sala. No hubo un buenos días, ni un ¿cómo amaneciste? Solo esa frase seca, afilada, pronunciada con una frialdad que todavía puedo sentir en la piel. Yo estaba de pie junto a mi maleta abierta, doblando con cariño las pocas blusas que había elegido para mi viaje a Cancún. Era un sueño sencillo, casi infantil, un descanso que había postergado toda mi vida. Un regalo para esta mujer mayor que tantas veces puso a la familia primero, que tantas veces se quedó al final de la fila sin quejarse, sin pedir nada. Me giré lentamente hacia mi hija, esperando alguna explicación, pero ella solo cruzó los brazos, apoyada en el marco de la puerta, con ese gesto de superioridad que nunca antes había tenido conmigo. No insistas, mamá, ¿ya no vas? Cancelé todo. Al principio pensé que era una broma pesada, algo sin importancia, un mal día, pero la forma en que ella evitó mi mirada, la manera en que sus labios se apretaron con desdén, me reveló una verdad más dura que cualquier palabra. No había amor en esa frase. Había juicio, había molestia, había distancia. Sentí un peso helado bajar por mi espalda, como un río frío que me empujaba hacia un silencio del que no sabía escapar. Quise responder, quise preguntarle por qué. Quise recordarle todas las veces que dejé mis propios sueños a un lado para acompañarla a los suyos. Pero mi voz no salió. Ella siguió hablando, como si ya hubiera decidido todo sin mí. Fue lo mejor, mamá. Yo sé lo que hago. Eres imprudente para viajar sola. Esa palabra, imprudente, me perforó. Era como si, de repente, yo hubiera dejado de ser una mujer capaz y me hubiera convertido en una carga, un estorbo. La miré y en sus ojos ya no vi a mi niña. Vi a una desconocida que me analizaba como si yo fuera un objeto viejo que estorbaba en su camino. Respiré hondo, muy hondo, buscando dentro de mí una memoria que me ayudara a sostenerme, a mantener la dignidad que aprendí a no perder incluso en mis momentos de soledad más profunda. Pero no encontré fuerza, solo encontré un hueco inmenso dentro del pecho. Ella dio media vuelta y se alejó por el pasillo. No escuché un perdón. No escuché un luego hablamos. Solo el sonido de su puerta cerrándose, con esa violencia muda que deja marcas que nadie ve. Me quedé inmóvil frente a mi maleta, las blusas ordenadas, mis zapatos de playa nuevos, el protector solar que había comprado con ilusión, como una niña planeando su primer verano. Todo ahí. Como si mi historia real no importara, como si mi edad me negara el derecho de elegir por mí misma. A veces, y esto lo digo ahora, desde un corazón que ha aprendido demasiadas lecciones de vida, la traición no llega con gritos ni con discusiones. Llega en frases pequeñas, en miradas frías, en silencios donde debería haber amor. Me senté en la orilla de la cama y cerré la maleta con un suspiro que todavía siento en mis huesos. Algo dentro de mí se resquebrajó ese día. No del todo, pero sí lo suficiente para saber que mi relación con mi hija ya no era la misma, que algo en nuestra familia había cambiado para siempre. Sin embargo, mientras respiraba hondo y trataba de entender qué había hecho yo para merecer aquello, una idea, leve y temblorosa, comenzó a formarse dentro de mí. Un impulso,
una fuerza interior que yo creía dormida, una voz que decía, no te quedes aquí, aún no. No sabía entonces que esa pequeña chispa sería el inicio del giro más inesperado de mi vida. No sabía que, al final, no viajaría sola. No sabía quién estaba a punto de aparecer para cambiarlo todo, pero esa es otra parte de mi historia. Cerré la maleta como quien cierra una herida que aún sangra. Me quedé sentada un largo rato, mirando ese rectángulo azul que antes representaba libertad y ahora solo me recordaba la humillación más silenciosa que había vivido con mi hija. No lloré, aunque mis ojos ardían como si quisieran romperse en lágrimas. No, una mujer mayor aprende a contener el llanto cuando la vida ya la ha golpeado demasiadas veces. Me levanté despacio. La casa estaba en un silencio extraño, denso, como si los muebles mismos hubieran escuchado todo, como si las paredes hubieran presenciado la distancia creciendo entre nosotras, centímetro a centímetro. En la cocina todavía quedaba el aroma del café que había preparado temprano, antes de saber que mi viaje se había convertido en polvo. Apoyé las manos en la encimera. Necesitaba sentir algo firme bajo mis dedos. A mi edad, uno aprende que, cuando el corazón tiembla, es mejor sostenerse de lo que no se mueve. Pero incluso así, sentí un ligero mareo, una punzada en el pecho, como si mi cuerpo también se resistiera a aceptar lo que había pasado. No era solo un boleto cancelado, era algo mucho más profundo, una línea invisible que mi hija había trazado entre nosotras, como si de pronto yo ocupaba demasiado espacio en su vida. Mientras intentaba tranquilizarme, escuché pasos. Ella cruzó la sala sin mirarme. Iba hablando por teléfono, riendo, incluso como si minutos antes no hubiera destrozado mi ilusión frente a mis ojos. Sí, ya está todo resuelto, dijo con ligereza. No, no se va a ir. Ya lo manejé yo. Ese ya lo manejé yo se me clavó como un cuchillo. ¿Desde cuándo necesitaba permiso? ¿Desde cuándo mi vida debía ser administrada por otra persona, incluso por mi propia hija? Sentí una mezcla de rabia y tristeza, esas emociones que una mujer como yo prefiere no admitir. Respiré hondo para no temblar. No quería mostrarle mi dolor, no quería regalarle mi fragilidad. Ella terminó su llamada, dejó el celular sobre la mesa y, sin levantar los ojos, dijo: «Ahí te dejo la comida hecha. Si necesitas algo, me mandas mensaje». Después agarró su bolso y salió. La puerta se cerró detrás de ella con la misma frialdad con que había pronunciado su sentencia esa mañana. Me quedé sola, completamente sola. Y ese silencio que pesa más que cualquier palabra, comenzó a rodearme, a llenarme los oídos, a decirme cosas que había evitado escuchar durante años. Porque sí, esta es mi historia real. Pero también es un espejo donde descubrí verdades que yo misma ocultaba bajo mis propias rutinas. Me senté a la mesa, mis manos temblaban apenas, quizá del coraje, quizá del dolor, quizá de la simple incredulidad. Tomé mi taza de café, ya fría, y cerré los ojos. Y fue entonces cuando una memoria antigua regresó, sin pedir permiso. Me vi a mí misma hace décadas, sosteniendo a mi hija de la mano, asegurándole que nunca estaría sola, que siempre la acompañaría, incluso cuando ella no quisiera. Ese recuerdo me golpeó como un oleaje inesperado. La vida es irónica. Una cree que la familia es un lazo irrompible, hasta que la vida misma te demuestra que también puede ser una cuerda que te aprieta, que te limita, que te ahoga. Pasaron unos minutos, quizá horas, no lo sé, hasta que finalmente abrí la maleta de nuevo. Saqué mis blusas con calma, las extendí sobre la cama y respiré profundamente. No pretendía rendirme, no todavía. Algo en mí, una vocecita suave, vieja, pero digna, decía: «No dejes que esto te defina. No dejes que te encierren en esa idea de fragilidad.
Tal vez había empezado a despertar mi fuerza interior, esa que una mujer mayor no pierde, solo la guarda hasta que la necesita. Me quedé mirando el boleto cancelado desde mi celular, y sin pensarlo 2 veces, lo abrí. Leí el nombre de la aerolínea, el horario, el asiento que habría tenido. Sentí un nudo en la garganta, sí, pero también algo más, un impulso, un presentimiento que no sabría explicar. Ese día, aún no lo sabía, pero estaba por vivir la sorpresa más inesperada de toda mi vida, la que cambiaría mi destino y revelaría una verdad que mi hija jamás habría imaginado. Oe, después de quedarme mirando la pantalla del celular, con el boleto cancelado como una burla luminosa, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Era como una punzada suave, insistente, un murmullo que no venía del exterior, sino de un lugar muy profundo, quizá del mismo rincón donde viven las memorias más antiguas. Me levanté de la cama, sintiendo las rodillas un poco rígidas, cosas de una mujer mayor que ya ha cargado demasiados inviernos sobre sus hombros, y caminé hacia la ventana. El cielo estaba limpio, casi demasiado azul para la tristeza que llevaba encima. Y fue justo ese contraste lo que me hizo sentir algo inesperado, una punzada de rebeldía. Allá afuera, el mundo seguía, la vida seguía. El sol no se detenía porque mi hija había decidido que yo no debía viajar. Apoyé la frente contra el vidrio y cerré los ojos. Y entonces apareció otro recuerdo, tan nítido que casi pude tocarlo. Me vi a mí misma a los 20 y tantos, con una maleta raída y muchas ilusiones. Recuerdo haberle dicho a mi madre, un día voy a conocer el mar. Y ella, con esa dulzura que nunca he podido imitar, me respondió, hijita, el mar espera, la vida no. Pero la vida no me dejó tiempo. Entre el trabajo, las cuentas, la casa y después la llegada de mi hija. Mis sueños se fueron quedando atrás como hojas marchitas que una guarda entre libros que ya no abre. Apreté los puños. Sentí un calor en el pecho, algo parecido a una determinación que hacía años no sentía. Volví a mirar la maleta abierta sobre la cama, las blusas dobladas, el traje de baño que nunca había estrenado. Todo hablaba de un anhelo detenido a la fuerza. De pronto, tomé aire, profundo, como quien toma la última decisión de la vida. Me senté frente al celular y marqué el número de la aerolínea. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo parecido a libertad. Buenos días, dije, con la voz un poco frágil. Necesito saber si puedo reactivar mi vuelo. La mujer al otro lado del teléfono me pidió datos, información, códigos. Yo se los di, uno por uno, sintiendo que cada palabra era un acto de resistencia contra la soledad que mi propia hija me había impuesto. Hubo una pausa, una larga, inquietante. Señora, dijo la voz finalmente, su hija canceló el viaje, sí, pero usted todavía tiene la opción de reprogramarlo. No perdió el boleto. Mi corazón dio un vuelco breve, como si regresara del fondo del mar. ¿Puedo viajar hoy?, pregunté casi sin respiración. Sí, señora, pero debe llegar al aeropuerto antes de las 4. Miré el reloj. Eran las 11:40. Tenía tiempo para decidir si iba a seguir permitiendo que otros levantaran muros frente a mis pasos, o si, por una vez en mi vida, iba a caminar hacia donde yo quería. Lo tomo, dije sin pensarlo más. La mujer del call center confirmó la reserva. Y en cuanto colgué, sentí que el silencio de mi casa se quebraba un poco. Apenas, como si el aire reconociera que yo estaba dando un paso hacia afuera de esa sombra donde me habían colocado. Fui a la cocina. Tomé un vaso de agua. Observé mi reflejo en la puerta del microondas, mi cabello gris, mis arrugas, los surcos que la vida había dibujado en mi rostro como mapa de cada lágrima, cada risa, cada sacrificio, y pensé, todavía estás a tiempo, todavía puedes elegir. Era una frase sencilla, pero en mis oídos sonaba como un acto de valor.
Volví a la habitación y comencé a guardar mis cosas con calma. No había prisa, había determinación. Mientras cerraba la maleta, escuché la puerta principal abrirse. Mi hija regresaba en medio de la mañana, algo poco común. Sus pasos resonaron fuertes sobre el piso, como si quisiera que yo supiera que había llegado. Se quedó parada en la puerta de mi cuarto. «¿Qué haces?», preguntó mirando la maleta. La miré a los ojos, y no sé qué vio ella en los míos, porque por primera vez retrocedió un paso. «Voy a viajar», le dije con voz serena, firme, como tenía planeado. Su rostro se endureció, pareció a punto de explotar. «Mamá, te dije que no ibas», escupió, como si yo fuera su hija y no al revés. Pero esta vez yo no me rompí, no bajé la mirada, no me disculpé, no vacilé. «No me lo dijiste», respondí, manteniendo la dignidad que la vida me había enseñado a defender. «Me lo impusiste, y yo ya no acepto imposiciones». Su boca tembló de rabia, o de miedo, nunca lo supe. Lo único que supe es que en ese instante, mientras mi maleta esperaba a un lado, sentí que por primera vez en mucho tiempo estaba empezando a recuperar mi vida. No saber que, en el aeropuerto, alguien me esperaría, alguien capaz de cambiar no solo mi viaje, sino mi destino entero. Cuando mi hija retrocedió ese pequeño paso, supe que algo había cambiado entre nosotras. No era poder, ni desafío, era algo más profundo. Yo había recuperado mi voz. Ella, en cambio, parecía no entender qué estaba ocurriendo. «Mamá», dijo entre dientes, «estás exagerando. Es solo un viaje. No tienes necesidad de ir». Su voz ya no sonaba firme, sonaba frustrada, casi molesta, como si la simple idea de que yo tomara mis propias decisiones la descolocara por completo. La miré con serenidad. «Necesidad no, derecho, sí», fue lo único que dije. Mi hija apretó los labios. Caminó hacia el pasillo como una niña enfadada, pero no dijo nada más. Sabía, quizá por primera vez, que discutir no la llevaría a ningún lado. Y yo sentí una mezcla amarga de alivio y tristeza. Porque en esa casa, mi casa, una mujer como yo, que había entregado todo por su familia, estaba por primera vez defendiendo un espacio que siempre le perteneció. Cerré la maleta. El sonido del cierre fue como una declaración silenciosa. Me preparé un té para calmar los nervios. Las manos me temblaban apenas, pero no por miedo, sino por esa chispa de fuerza interior que vuelve cuando una recuerda quién es. Mientras bebía, mis ojos se posaron en una fotografía vieja pegada al refrigerador. Yo, sosteniendo a mi hija pequeña en la playa de Veracruz. Ella tenía unos 5 años y su sonrisa iluminaba la arena. Ese recuerdo me golpeó con suavidad, como una ola tibia. En esa imagen no había rencores, no había distancias, solo amor. ¿En qué punto se había perdido todo eso? Terminé el té, respiré profundo y me encaminé hacia la entrada. Aún faltaban un par de horas para llegar al aeropuerto, pero necesitaba salir de la casa antes de que mi determinación se debilitara o antes de que mi hija intentara manipularme de nuevo. Desde el pasillo, escuché su voz. «¿Entonces, ya te vas?», preguntó sin salir de su cuarto. «Sí», respondí con calma. «Y vuelvo el domingo». Hubo un largo silencio, uno que pesó más que cualquier grito. Después, la escuché cerrar la puerta con un golpe seco. No dije nada más. Tomé mis llaves, mi bolsa y mi maleta. Y cuando abrí la puerta principal, un aire cálido me rozó el rostro. Era como si el mundo allá afuera me diera la bienvenida, como si me dijera, ya era hora. Me quedé un instante en el umbral. No sé por qué, pero algo dentro de mí sentía que al cruzar esa puerta iba a dejar una parte de mi vida atrás, y otra parte, más vieja, más auténtica, iba a renacer. Caminé hacia la parada de taxis.
El sol brillaba, pero no era un día repentino de alegría. Era un día de claridad. Un día donde una mujer mayor, tantas veces relegada a la soledad y a la obediencia silenciosa, estaba por recuperar su propia historia. Llegué al aeropuerto 1 hora más tarde. La terminal estaba llena de gente, familias con niños, parejas jóvenes, viajeros con prisa. Yo avanzaba despacio, con la maleta rodando a mi lado y el corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. Nunca me había sentido tan viva, tan presente en mi propio cuerpo. Mientras hacía fila para el check-in, una sensación extraña se instaló en mi pecho. Una anticipación suave, como si algo o alguien estuviera por atravesar mi camino. No era miedo, era intuición. Esa intuición que solo las madres, solo las abuelas, solo las mujeres que han amado demasiado pueden reconocer al instante. De pronto, escuché una voz detrás de mí, una voz que conocía, pero que no había escuchado en muchísimo tiempo. ¿Mamá? Mi corazón casi se detuvo. Giré despacio, y cuando mis ojos encontraron ese rostro, ese que creí perdido para siempre, sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. La persona que estaba allí, esa persona que tantos años había estado ausente, no era alguien que mi hija hubiera querido que yo encontrara, y su aparición, su regreso inesperado, iba a cambiarlo todo. ¿Mi mamá? Esa palabra, esa sola palabra, me recorrió el cuerpo como un rayo silencioso. No podía ser, no después de tantos años, no después de aquella ausencia que se había convertido en una sombra permanente dentro de mí. Me giré lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera desvanecer la imagen frente a mis ojos. Y ahí estaba, con la misma mirada que recordaba, pero con un rostro más cansado, más adulto, más herido, mi hijo. Mi hijo mayor, el que un día se fue sin despedirse, el que había cortado todo lazo con nuestra familia, el que, según mi hija, no merecía volver. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que tuve que sujetar la manija de la maleta para no perder el equilibrio. Él se acercó un paso, como si temiera que yo retrocediera. «Mamá, soy yo», repitió con un hilo de voz. Supe entonces que no estaba soñando, que era real, dolorosamente real. Lo miré sin hablar. Mis labios temblaban y mis manos también. Quise abrazarlo, pero algo dentro de mí, quizá una vieja herida, me hizo quedarme quieta, observándolo como quien mira un recuerdo que regresa con todas sus luces, y también con todas sus sombras. «¿Qué haces aquí?», logré preguntar, aunque la voz me salió quebrada. Él respiró hondo. Tenía ojeras profundas, el cabello un poco largo, y unos ojos que parecían pedir perdón incluso antes de decir palabra alguna. «Vine porque…», tragó saliva, «porque supe que ibas a viajar». «¿Cómo lo supiste?». «Me lo dijo ella», respondió, bajando la mirada. «Tu hija, mi hermana». Sentí un frío seco recorrerme los brazos. Mi hija, la misma que me había cancelado el viaje. ¿Ella sabía? ¿Ella le había avisado? La confusión se mezcló con una punzada de dolor que llevaba años dormida. Mi hijo levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. «Mamá, yo no me alejé porque quise». Mi corazón se apretó. «Entonces, ¿por qué te fuiste sin una sola explicación?». Él cerró los ojos un segundo, como si aquella pregunta fuera un golpe que había esperado pero que igualmente dolía. «Porque creí que tú también querías que me fuera». «¿Cómo puedes decir eso?», susurré, sintiendo cómo la herida vieja se abría. «Porque ella me lo dijo», respondió él. «Me dijo que tú necesitabas paz, que yo solo traía problemas, que tú estabas mejor sin mí». El aire se volvió pesado, muy pesado. Un ruido lejano, quizá un anuncio del aeropuerto, se perdió por completo detrás del latido furioso de mi corazón. Mi hija, mi propia hija,
hablándole así a su hermano, manipulándolo, borrándolo de nuestras vidas. Era un secreto familiar que jamás habría imaginado. Una traición silenciosa. Una de esas que no se ven, pero se sienten durante años, como un veneno lento. Me quedé mirándolo, intentando comprender cuántos malentendidos, cuántos silencios, cuántos dolores habían nacido de esas palabras dichas a mis espaldas. «Mamá», insistió él, dando un paso más. «Yo nunca quise alejarme. Yo...» Su voz se rompió. «Yo pensé que te había fallado». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces ya no pude más. Extendí mis brazos y él cayó en ellos como un niño cansado. Nos abrazamos sin prisa, sin miedo, sin orgullo. Un abrazo lleno de años perdidos, de palabras no dichas, de culpas que no nos pertenecían. Sentí su cuerpo temblar. Sentí el mío también. Y en ese instante supe que algo en mí, algo muy hondo, estaba sanando por primera vez en mucho tiempo. Cuando nos separamos, él intentó sonreír. «¿Vas a Cancún?», asentí. «Sí». ¿Puedo ir contigo?», preguntó con una timidez que me desgarró. Me llevé una mano al pecho. Aquella pregunta, aquella petición tan simple y tan enorme, era el abrazo que la vida me debía. Era la luz que yo había esperado durante años de soledad. «Claro que sí, hijo», respondí. «Viajemos juntos». Él respiró aliviado, como si ese permiso fuera la primera bocanada de aire después de un largo encierro. Y mientras caminábamos juntos hacia la sala de embarque, no pude evitar pensar que mi hija, aquella hija que me había cancelado el viaje, jamás imaginó que, al hacerlo, abriría la puerta a algo que ella quiso evitar a toda costa: el regreso de su hermano. Caminamos por el aeropuerto despacio, como si nuestros pasos aún no terminaran de creer lo que estaba ocurriendo. Él llevaba la maleta colgando del hombro y yo arrastraba la mía, pero en realidad, lo que arrastrábamos era una vida entera de silencios que por fin empezaban a romperse. Nos sentamos en una banca cerca de la sala de embarque. Mi hijo parecía nervioso. Movía una pierna con inquietud, se pasaba la mano por el cabello, respiraba hondo. Yo lo observaba en silencio, intentando memorizar cada detalle de su rostro. Años sin verlo, años sin escucharlo. Y ahora estaba ahí, tan cerca que podía tocarlo, pero tan dañado que no sabía por dónde empezar a reconstruirlo. «Mamá», dijo después de un largo silencio, «hay algo que necesitas saber antes de que viajemos». Sentí un nudo formarse en mi estómago. La vida me había enseñado que las frases que empiezan así nunca terminan bien. «Dime», susurré. Él bajó la mirada, como si temiera mi reacción. No solo me fui por lo que ella me dijo. Tragó saliva. Me fui porque me amenazó. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Amenazarte? ¿Cómo que? Me dijo que si no desaparecía, tú ibas a sufrir, que tú estabas cansada de mis problemas, de mis errores, que lo mejor que podía hacer por ti era irme y no volver. El aire se volvió pesado, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas del aeropuerto. Mi hija, mi propia hija, hablándole así a su hermano, manipulándolo, forzando su ausencia, cortando un vínculo que nunca debió romperse. Ella era joven, continuó él, defendiendo incluso a quien lo había lastimado. Estaba confundida. No, lo interrumpí con voz firme, más firme de lo que imaginé tener. La juventud no es excusa para destruir a alguien. Él cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran un alivio y una herida al mismo tiempo. Viví todos estos años pensando que tú realmente estabas mejor sin mí, admitió, respirando entrecortado. Cada cumpleaños tuyo, cada Navidad, pensaba en llamarte. Pero me repetía lo que ella me dijo, que tú no querías saber nada de mí. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos.
Las mías también. ¿Por qué no viniste antes? Pregunté con suavidad, no desde el reproche, sino desde el dolor. Porque tenía miedo, confesó. Miedo de que fuera verdad. Miedo de mirarte a los ojos y confirmarlo. Esa confesión, esa sola frase, rompió algo dentro de mí. Un recuerdo me golpeó de golpe. La mesa puesta en su cumpleaños número 20, la silla vacía. Mi hija diciendo, «Déjalo, mamá, él no vendrá jamás». En ese momento pensé que mi hijo me había olvidado. Ahora entendía que estaba escondido, pero no por elección. Quise decir muchas cosas. Quise pedirle perdón. Quise decirle que yo jamás habría deseado perderlo, pero las palabras no salían. Solo tomé su mano. La apreté entre las mías. Una mujer mayor no necesita discursos largos para demostrar amor. A veces, un gesto basta. Mi hijo respiró hondo, como si ese contacto le devolviera algo que había perdido cuando era apenas un muchacho. «Mamá», dijo. «¿Ella sabe que estoy aquí?», negué con la cabeza. «Creo que no». Entonces, y su voz se volvió grave, seria. «Cuando se entere, no lo va a soportar». Esa frase no era un aviso, era una advertencia, y yo lo sabía. Mi hija había construido una vida entera alrededor de un relato donde yo dependía de ella, donde ella era el centro, donde su hermano era un estorbo y donde yo existía solo si encajaba en su idea de control. Pero ahora yo estaba viajando, sola, libre, y con el hijo que ella había intentado borrar. El altavoz anunció que el vuelo a Cancún estaba por abordar. Mi hijo me miró con una mezcla de miedo y determinación. «Pase lo que pase después, mamá», dijo. «Gracias por dejarme volver». Lo abracé. Y mientras entrábamos juntos al avión, una certeza se instaló dentro de mí. Cuando mi hija descubriera la verdad, cuando supiera quién estaba viajando a mi lado, su mundo se quebraría. Y el mío, por primera vez en años. Por fin empezaba a reconstruirse. El avión despegó con un rugido suave, como un suspiro profundo del cielo. Me acomodé en mi asiento y miré por la ventanilla mientras las nubes se abrían paso bajo nosotros. Nunca había viajado así, con el corazón tan lleno de cosas rotas y, al mismo tiempo, tan sorprendentemente ligero. Mi hijo estaba sentado a mi lado. Se veía cansado, pero tranquilo. Había algo en sus ojos, una mezcla de esperanza y miedo, que me atravesaba el alma. Por un momento, ninguno de los dos habló. Era un silencio cómodo, necesario. Un silencio que, lejos de separarnos, parecía unirnos más. Yo observaba sus manos, ahora más grandes, más fuertes, marcadas por trabajos que nunca supe que tuvo. Pensé en todas las noches en que encendí una vela pidiendo por él, imaginando dónde estaría, si tendría frío, si tendría hambre. Una mujer mayor, cuando pierde a un hijo, no descansa nunca. La ausencia se convierte en una sombra eterna. «Mamá», rompió él el silencio con voz baja. «¿Estás enojada conmigo?». Lo miré, y mi corazón se quebró un poco más. «No, hijo», respondí despacio. «Solo estoy triste». «¿Por haberme ido?». Negué suavemente con la cabeza. «No, por todo lo que no supe, por todo lo que te hicieron creer». Él bajó la mirada, como si las palabras lo avergonzaran. «Yo era joven», murmuró. «Me dejé llevar por lo que ella me dijo. Me lo repetía tantas veces, que terminé creyéndolo. Apreté sus dedos entre los míos. «No te culpes». «Entonces, ¿a quién culpo?», preguntó con voz temblorosa. Ese pensamiento me atravesó como una flecha silenciosa. La imagen de mi hija, con sus brazos cruzados, con esa dureza en la voz, volviendo a mi mente. La recordé en su adolescencia, celosa de la atención que su hermano recibía. La recordé en su adultez, cada vez más posesiva conmigo, más estricta, más controladora.
Entonces, sin quererlo, una memoria emergió desde un rincón oculto de mi mente. Mi hija, apenas de 9 años, llorando tras una discusión con él. Yo corriendo a consolarla, sin prestar atención al llanto silencioso de mi hijo en la cocina. Una sombra de culpa me recorrió el cuerpo. ¿Había criado yo esa rivalidad sin querer? ¿Había contribuido, aunque fuera un poco, a la distancia que ahora nos separaba? Tomé aire. El pasado es un lugar donde duelen demasiadas cosas. Hijo, dije suavemente, las heridas dentro de una familia a veces vienen de muy lejos. A veces empezaron cuando nadie se dio cuenta. Él levantó los ojos hacia mí. Parecían los mismos que tenía cuando era niño, cuando buscaba en mi rostro respuestas que yo no lograba darle. Mamá, susurró, ¿por qué ella me odia tanto? La pregunta me sostuvo por dentro como un terremoto silencioso. No lo sé, respondí con sinceridad. ¿O no lo sabía? ¿Y ahora? Ahora empiezo a entender que no era odio, dije con voz temblorosa. Era miedo. ¿Miedo? Asentí. Miedo a perderme, miedo a no ser suficiente, miedo a compartir mi cariño, miedo a que yo viera algo en ti que no veía en ella. Él se quedó mirando hacia el respaldo del asiento de enfrente. Y logró lo que temía, dijo con una amargura suave. Te tuvo para ella sola. Esa frase cayó en mi pecho como un puñal. No más, dije con firmeza. Eso terminó hoy. Él giró hacia mí, sorprendido por la seguridad en mi voz. Este es mi viaje, hijo, y es la primera vez, en muchos años, que hago algo por mí. Una fuerza interior que creía perdida se despertó dentro de mí, lenta pero sólida, como si tantas décadas de silencio, obediencia y sacrificios estuvieran por fin encontrando un espacio para respirar. Él sonrió apenas. Entonces, gracias por dejarme acompañarte. No te estoy dejando, dije. Te estoy invitando. Es distinto. La luz del avión se volvió tenue. Los pasajeros comenzaron a dormitar. Entre las nubes y el murmullo del motor, sentí que algo en mí renacía. Y justo cuando cerré los ojos para descansar un minuto, el celular de mi hijo vibró. Él lo miró. Se puso pálido. Me mostró la pantalla. Era mi hija. 7 llamadas perdidas. Y un mensaje. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mamá? Respóndeme ya. Cuando ella descubriera la verdad, lo que había hecho, lo que había provocado. La tormenta apenas comenzaba. Mi hijo dejó el celular sobre la bandeja del asiento como si ese pequeño aparato quemara. Las 7 llamadas perdidas brillaban como advertencias silenciosas. Los pasajeros alrededor dormían. El avión seguía flotando entre nubes, pero dentro de mí algo empezaba a temblar con fuerza. Tomé aire. Respóndele, dije con calma. Él abrió los ojos, sorprendido. ¿Estás segura? Asentí lentamente. No podemos vivir escondiéndonos. Ni tú, ni yo. Mi hijo tragó saliva, tomó el celular y deslizó el dedo para llamar de vuelta. Mientras esperaba que ella atendiera, su respiración se volvió tensa, como si regresara por un instante al muchacho asustado que un día huyó creyendo que era una carga. Bueno, la voz de mi hija estalló al otro lado con un filo que incluso yo pude escuchar. Mi hijo tragó saliva. Soy yo. Hubo un silencio tan profundo que el zumbido del avión pareció desvanecerse. ¿Qué haces contestando el celular de mamá?, dijo ella, esta vez con una voz extraña, quebrada en la furia. No es el celular de mamá, respondió él. Es el mío. La respiración de mi hija se agitó al otro lado de la línea, como si acabara de recibir un golpe inesperado. ¿Dónde estás?, escupió. Él me miró, buscando permiso, y yo, con un leve asentimiento, se lo di. Estoy con ella, dijo él. Estamos viajando juntos. Hubo un sonido. No sé si fue un sollozo,
un grito ahogado o el crujido de algo rompiéndose al otro lado del teléfono. «¿Qué hiciste?», susurró ella, pero no hacia él, sino hacia mí, como si pudiera verme a través del auricular. «Mamá, ¿qué hiciste?». Tomé el celular de manos de mi hijo con suavidad. Mi voz salió tranquila, firme, casi maternal en su dureza. «Lo único que debía haber hecho hace muchos años», respondí. «Escucharlo». Ella soltó una carcajada nerviosa. «¿Eso te dijo? ¿Que yo lo alejé? Mamá, por favor, no seas ingenua». Cerré los ojos. La imagen de mi hija, altiva, controladora, imponiendo su versión de la realidad, volvió a mi mente como un eco antiguo, un eco que, por primera vez, ya no me dominaba. «Hija», dije suavemente, «sé lo que pasó». «¿Qué sabes?», preguntó ella, casi en un grito. «Que le dijiste que yo estaría mejor sin él». El silencio volvió, pero ya no era sorpresa. Era miedo. Mi hija respiró profundo. «Mamá, yo lo hice por ti», susurró, cambiando el tono, buscando la voz dulce que solía usar para manipularme. «Él te daba problemas. Tú vivías estresada. Tú siempre estabas triste por él». Miré a mi hijo. Sus ojos estaban llenos de vergüenza y dolor, pero también de algo nuevo, dignidad. «No estabas protegiéndome a mí», dije con calma. «Te estabas protegiendo a ti misma». «Eso no es cierto». «Sí lo es», continué. «Y te voy a decir algo que no pude decir antes. Tu hermano nunca fue una carga, nunca fue un problema. Tú no entiendes». Su voz se quebró, como si la verdad la estuviera desgarrando. «Tú siempre lo preferiste a él. Ahí estaba el origen de todo. No era maldad, no era odio, era herida, era celos, era una niña que nunca superó sentirse menos, una niña que creció sin sanar». «Nunca hubo preferidos», susurré, «pero tú sí tuviste miedo. Y ese miedo te hizo daño. Y nos hizo daño a todos». Ella no respondió. Se escuchó su respiración irregular, como si luchara contra lágrimas que no quería soltar. «Mamá», murmuró, «¿vas a elegirlo a él?». «No estoy eligiendo a nadie», dije. «Solo estoy eligiéndome a mí». Esa frase cayó como un rayo, como si en ese momento mi hija entendiera que el control que había tenido durante años acababa de romperse. «Cuando regreses», dijo ella con voz baja, «hablaremos». «Claro», respondí, «pero esta conversación será distinta». Colgué. El silencio regresó al avión. Mi hijo me miraba con una mezcla de alivio y asombro. «Mamá, fuiste increíble». Yo respiré hondo. No me sentía increíble. Me sentía cansada, pero también distinta. «Hijo», dije mientras tomaba su mano, «durante años permití que la culpa y el miedo decidieran por mí. Ya no». Miré por la ventanilla. Las nubes se abrían como un portal blanco. Al fondo, la luz del sol iluminaba el mar. Y entendí algo. Ese viaje no era un escape. Era un regreso a mí misma, a la mujer que alguna vez fui y que mi hija quiso encerrar en la sombra. Pero esa sombra, esa prisión silenciosa, acababa de romperse. El avión aterrizó en Cancún con un golpe suave, casi simbólico, como si el mundo estuviera anunciando que algo se había reacomodado dentro de mí. Mientras los pasajeros se levantaban, yo permanecí sentada unos segundos más, mirando mis manos. Eran manos de mujer mayor, sí, marcadas por los años, las tareas, los sacrificios, pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no temblaban. Mi hijo me sonrió. «¿Lista?», asentí. Más que nunca. Caminamos por la terminal despacio, sin prisa, como quien quiere absorber cada detalle. Había turistas riendo, parejas abrazadas, niños corriendo, un contraste abrumador con la turbulencia emocional que llevaba dentro. Pero aún así, sentí un calor en el pecho, la sensación de haber recuperado algo que creí perdido para siempre.
Mientras esperábamos las maletas, el celular de mi hijo vibró otra vez. Él lo miró, frunció el ceño y me mostró la pantalla. 10 mensajes nuevos de mi hija. Algunos largos, otros solo una palabra. Mamá. Respiré hondo. Déjalo ahí. No contestes. ¿Segura? Sí. Que espere. Él obedeció sin discutir. Y ese simple gesto, ese pequeño acto de respeto, me recordó lo que había extrañado durante tantos años: ser escuchada. Tomamos un taxi hacia el hotel. El camino bordeaba el mar y la brisa cálida entraba por la ventanilla, trayéndome un perfume salado que me hizo cerrar los ojos. Una memoria antigua regresó. Yo, joven, soñando con unas vacaciones que nunca llegaron. Mi madre diciéndome que la vida no podía vivirse siempre para otros. Ese recuerdo se sintió como un abrazo en medio de mis ruinas. Llegamos al hotel. Nos registramos. La recepcionista nos entregó las llaves con una sonrisa profesional. Mi hijo insistió en cargar mi maleta, aunque yo pude sola. Aún guardaba esa gentileza tímida que siempre lo caracterizó. Subimos a la habitación. Cuando abrí la cortina y vi el mar extendiéndose en un azul inmenso, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. «Mamá», susurró él, preocupado. «Estoy bien», respondí. «Solo...». Nunca había visto el mar así, libre de obligaciones. Nos quedamos un rato en silencio, contemplando el horizonte, y entonces el celular de mi hijo volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje, era una videollamada de ella. El dispositivo vibraba, iluminando la mesa con un resplandor insistente. Tanto él como yo nos quedamos mirándolo. Era como si una presencia invisible hubiera entrado en la habitación. «Mamá», dijo él con voz baja. «Va a seguir llamando», asentí. «Entonces, contestemos». Él deslizó el dedo. La imagen de mi hija apareció. Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos, el cabello desordenado. No era la mujer segura, fría y controladora de siempre. Era una mujer al borde del colapso. «¿Dónde están?», escupió sin respiración. Mi hijo sostuvo el celular, pero guardó silencio. Yo di un paso al frente. «Estamos en Cancún», dije con serenidad. Ella abrió los ojos como si la hubiera abofeteado. «¿Estás loca, mamá?», gritó. «¿Te fuiste con él? ¿Con él?». «Sí», respondí. La expresión de mi hija cambió de golpe. Sus labios temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no sabía contener. «¿Por qué?», susurró, como una niña perdida. «¿Por qué lo alejaste?», dije con calma. «¿Por qué lo lastimaste? ¿Por qué nos separaste? Yo solo quería protegerte». «No, hija», respondí con firmeza. «Querías quedarte conmigo sola. Tenías miedo de que él ocupara un lugar en mi corazón que creíste que era solo tuyo». Ella se llevó las manos a la cabeza. «Mamá, yo no quería perderte». Mi hijo bajó la mirada. Yo sentí el alma encogerse. Esa confesión era la raíz de todo. «Nunca me habrías perdido», susurré. «Pero al actuar desde el miedo, casi nos pierdes a los dos». Mi hija rompió a llorar. Un llanto desordenado, infantil, desesperado. «Perdón», balbuceó. «Perdón, mamá. Yo no sabía, no podía». «No te disculpes ahora», respondí con una ternura triste. «Primero entiende, luego repara». La llamada terminó sin que ella pudiera decir más. El silencio volvió a la habitación. Mi hijo me miró. «¿Estás bien?». «Sí», dije. «Por fin, sí». Miré hacia el mar. Las olas rompían contra la orilla con una suavidad hipnótica. Sentí que mi vida estaba cambiando, no por viajar, no por haber enfrentado a mi hija, sino por haberme elegido a mí misma después de tantos años. Pero todavía quedaba algo por hacer, algo que solo ocurriría al regresar, algo inevitable, porque mi hija, herida, confundida,
expuesta, no iba a quedarse en silencio. El viaje a Cancún no fue solo un descanso, fue una sacudida. Un espejo donde vi por fin el rostro de la mujer que había dejado de ser, y el de la mujer que aún podía volver a ser. Los días allá pasaron entre caminatas por la arena, conversaciones largas con mi hijo y silencios que curaban más que cualquier palabra. Él me contaba su vida como quien confiesa un pecado y, poco a poco, la distancia entre nosotros se desvaneció. La culpa se aflojó. El resentimiento perdió fuerza. Y un amor silencioso, herido, pero vivo, nos envolvió otra vez. Hubo una tarde, lo recuerdo bien, en que el sol caía naranja sobre el mar. Mi hijo me dijo: «Mamá, yo quiero volver a casa, pero no si eso va a provocarte problemas con ella». Lo miré largo rato. Ese niño que un día se fue con miedo, ahora era un hombre pidiendo permiso para existir. «No vas a ser un problema», le dije. «No otra vez». Pero en mi interior sabía que al regresar, nada sería sencillo. El día del regreso, mientras el avión bajaba entre las nubes, sentí un peso en el pecho, una mezcla de nostalgia y miedo. El mar quedaba atrás, pero lo que nos esperaba adelante era inevitable. La conversación con mi hija. Mi hijo tomó mi mano. «Lo que pase, estoy contigo». Yo apreté sus dedos. Una madre siempre teme perder a un hijo, pero ahora temía perder a los dos. Llegamos a casa por la tarde. La luz entraba por las ventanas como si estuviera examinando cada rincón. Mi hija estaba sentada en la sala, esperándonos. Cuando nos vio entrar juntos, su rostro se contrajo. No era odio, no era rabia, era miedo. Un miedo tan profundo que sus ojos perdieron brillo de inmediato. «Mamá», susurró, «¿podemos hablar a solas?». Mi hijo asintió y se quedó en el pasillo. Yo avancé despacio hacia ella. Me senté frente a su sillón favorito, ese donde tantas veces lloró cuando era niña, ese donde tantas veces la abracé sin comprender su dolor. Ella respiró hondo, como si estuviera por saltar desde un acantilado. «Mamá», empezó, yo no quise hacerte daño». «Lo sé», respondí con calma. «Solo tenía miedo». «¿Miedo de qué?». Ella bajó la mirada. «De que me dejaras de querer, de que lo quisieras más a él, de que me reemplazaras». Ahí estaba, la raíz de todo. Una herida vieja que yo nunca vi. Una sombra que creció mientras yo me ocupaba de sobrevivir, de trabajar, de ser una madre que no podía dividirse en dos. Me incliné hacia adelante. «Hija, nunca habría dejado de quererte, pero tampoco podía dejar de querer a tu hermano». Ella se tapó la cara con las manos. Lloraba, no como una adulta, no como una culpable, lloraba como una niña rota. Yo le tomé las manos. «El daño está hecho», dije suavemente, «pero aún podemos repararlo». «¿Cómo?», sollozó. «Él me odia». «No, él está herido, igual que tú. Pero el odio no vive en esta familia, hija». Ella levantó los ojos. «¿Y tú? ¿Me odias?». «No», susurré. Pero me dolió mucho. Su rostro se contrajo, como si mis palabras fueran un espejo que no quería mirar. «Mamá, yo quiero cambiar, de verdad». «Entonces empieza por decirle la verdad», dije. «A tu hermano y a ti misma». Ella asintió lentamente, aún temblando. Mi hijo entró a la sala. Se quedó parado, como si temiera interrumpir algo sagrado. Ella lo miró, y por primera vez en muchos años, no hubo rabia en sus ojos, solo vergüenza y necesidad de perdón. «Hermano», susurró ella. «Lo siento». Mi hijo apretó la mandíbula. Su dolor era grande, pero su corazón también. «Démosle tiempo», le dije a ambos, y nos quedamos ahí, en un silencio extraño, no de ruptura, no de guerra, un silencio de reconstrucción.
No fue un final feliz. No lo es. La vida no es así. Pero fue un principio, un lugar donde empezar a sanar. Esta es mi historia real. Una historia donde descubrí que incluso después de la traición, del miedo, del control, existe la posibilidad de levantarse, de elegir la paz, de encontrar un nuevo camino, aún siendo una mujer mayor. Porque nunca es tarde para recuperar la voz, ni para construir una nueva lección de vida. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.